Las 3 de la madrugada, la hora más muerta de la noche, cuando hasta la ciudad parece contener el aliento. En las escaleras del edificio reinaba un silencio tan denso que hasta el crujido del cemento parecía un grito. Y entonces, pasos, lentos, pesados, como si alguien subiera cargando un peso imposible. La cerradura giró con un clic apenas audible y la puerta se abrió. En el umbral apareció él, mi padre, un hombre fuerte, robusto, que había soportado más de lo que muchos podrían resistir. El tipo de persona que nunca se doblaba, que enfrentaba el dolor de los demás con la mirada firme. Pero esa noche no lo reconocí. Su rostro estaba pálido, más blanco que la tiza. Sus manos temblaban mientras intentaba quitarse los zapatos. Y lo peor eran sus ojos. No eran los de un hombre cansado, ni siquiera los de alguien que había llorado en silencio. No, eran ojos llenos de miedo. Un miedo crudo, animal, que yo jamás le había visto antes. En ese instante lo supe. Si mi padre, que había convivido con la muerte cada día, regresaba a casa con el rostro marcado por el terror, entonces lo que había visto aquella noche en el crematorio no era de este mundo. ¿Alguna vez te has preguntado si cada persona guarda un secreto? Un secreto tan oscuro que ni siquiera lo comparte con los más cercanos, porque sabe que, en el momento en que lo diga en voz alta, se hará real. Mi padre era así, un hombre fuerte, trabajador, el tipo de persona en la que cualquiera confiaba. Para todos era el hombre de confianza, el que podía cargar cualquier peso. Pero incluso él tenía un secreto. Y aquella noche, ese secreto salió a la luz. Cuando entró a la casa, vi que no era el mismo. No llevaba puesta su máscara de siempre, esa expresión de hombre duro, acostumbrado a todo. No, vi al verdadero, un hombre quebrado por dentro, con el miedo reflejado en los ojos. Y ese miedo no era simple cansancio, ni una preocupación pasajera. Era algo más, algo que lo había seguido desde el crematorio hasta nuestra puerta. Yo estaba frente a él, mirándolo mientras intentaba servirse un vaso de vodka. Sus manos temblaban, el vidrio tintineaba contra la mesa. Mi madre entró, adormilada, y al verlo así, se le borró el sueño de inmediato. Ella también lo sabía. Cuando él se lanzaba a la botella sin decir una palabra, era porque había pasado algo que no cabía en el entendimiento humano. Él nos miraba, a ella y a mí, como buscando fuerzas, como si esperara que alguien lo sostuviera. Pero sus ojos se movían inquietos, clavándose en cada rincón de la cocina, en la ventana, en la puerta, como si temiera que algo invisible estuviera ahí, esperándolo. Y entonces lo entendí. No había vuelto solo. El silencio era insoportable, más pesado que cualquier palabra, hasta que por fin habló. Y cuando lo hizo, no era la voz de mi padre, era la voz de un extraño, rota, temblorosa, que cargaba con imágenes imposibles. Cada frase era como una grieta en la pared. A través de ella se filtraba la oscuridad. Yo escuchaba, mi madre también, y a cada palabra la cocina parecía enfriarse. Como si la misma noche hubiera pegado su rostro contra nuestra ventana, ansiosa por oír su confesión, y comprendimos que no había vuelta atrás. Ese miedo ya estaba dentro de nuestra casa. Mi padre tardó en hablar, como si cada palabra le costara un pedazo de alma, pero al fin lo hizo. Hoy vino una mujer, dijo con voz apagada, la madre de una chica joven. Al principio parecía un trámite más, todo en regla, como cualquier otro día. Pero cuando apareció en el crematorio, algo en ella lo hizo dudar. Mi padre describía su rostro, joven aún, bien arreglada, pero con los ojos vacíos, inquietos, como si miraran un punto lejano, invisible para los demás. Su voz era seca, ansiosa. No lloraba.
No temblaba de dolor como tantas otras madres que él había visto. No, ella exigía rapidez. ¿Cuándo empezarán? ¿Podría ser hoy? ¿Ahora mismo? Repetía esas preguntas una y otra vez, como una máquina, sin emoción, como si lo único que importara fuera deshacerse del cuerpo. Mi padre trató de explicarle los procedimientos, los papeles, los permisos, pero era como si ella no lo escuchara. Hasta llegó a abrir su bolso, sacar un fajo de billetes y empujarlos hacia él, murmurando: «Por favor, solo háganlo ahora». Él la rechazó. Tenía un salario fijo y, sobre todo, un instinto que le decía que aceptar ese dinero sería abrir la puerta a algo terrible. Pero lo que más lo perturbó no fue la oferta, sino la mirada que ella le lanzó después. «Me miró como si yo le hubiera arruinado la vida», susurró mi padre, «como si le hubiese arrebatado la última oportunidad de librarse de algo». La mujer dio media vuelta, cerró la puerta de golpe y se marchó. Sus pasos resonaron en el pasillo y el eco quedó suspendido en el aire como una amenaza. Mi padre intentó seguir con su trabajo, pero aquella mirada lo había marcado. Y mientras lo escuchaba contar esto, yo sentí que en nuestra cocina el aire se volvía más frío, porque entendí lo que él intentaba decir. Esa mujer no temía perder a su hija, temía lo que su hija podía traer consigo, incluso después de muerta. Mi padre contó que al caer la tarde trajeron el cuerpo. Una camioneta vieja se detuvo frente al crematorio y de su interior bajaron el ataúd, pero no era un ataúd como los que solía ver. Era un cajón mal hecho, dijo con un gesto amargo. Tablas desiguales, clavadas deprisa, los clavos hundidos hasta doblarse. Parecía más una trampa para encerrar algo que un último descanso para un muerto. El olor llegó antes de abrirlo, un hedor espeso, pegajoso, que parecía salir por las rendijas. Mi padre estaba acostumbrado a los olores de la descomposición, pero aquel lo incomodó. No era un simple cuerpo sin vida. Era como si algo ya se estuviera pudriendo desde adentro, con prisa, devorándose a sí mismo. Por norma, él debía abrir el ataúd y comprobar la identidad, pero la tapa estaba sellada como si alguien hubiera querido asegurarse de que jamás se levantara. Clavos por todas partes, madera astillada. Le dije a la madre de la chica: «Necesito revisar, es obligatorio». Y ella, sin dudar, me respondió: «Ya nos despedimos, no hace falta». Mi padre se quedó helado. Había algo en su voz, un temblor extraño, más cercano al miedo que a la tristeza. Pero las reglas eran las reglas. Así que, junto con su compañero Iván, buscaron una barreta y empezaron a sacar los clavos. Cada golpe metálico hacía eco en el crematorio vacío. Con cada clavo arrancado, el hedor se volvía más fuerte, más insoportable. Iván murmuraba maldiciones entre dientes y mi padre sentía cómo el sudor le corría por la espalda. Cuando por fin levantaron la tapa, el aire se volvió irrespirable. Adentro yacía la joven. Su rostro aún se reconocía, pero el cuerpo ya estaba marcado por manchas oscuras, por signos de putrefacción que jamás deberían aparecer en menos de 24 horas. En el certificado decía que murió ayer, explicó mi padre con la voz rota. Pero frente a mí estaba alguien que parecía llevar una semana bajo tierra. Iván lo miró con horror y por primera vez en años ambos comprendieron que no estaban frente a un cadáver común. «Lo cerramos de inmediato», susurró. Le dije a mí mismo que no era asunto nuestro, pero el olor, ese olor no se fue nunca. Mi madre, al escucharlo, se llevó las manos al rostro y yo entendí. Lo que había en ese cajón no era solo un cuerpo, era una advertencia.
Mi padre dijo que, después de verificar los papeles y cerrar el ataúd, la madre de la muchacha parecía más inquieta que nunca. Caminaba de un lado a otro, como un animal acorralado, con los ojos encendidos de impaciencia. Él le explicó el procedimiento. En unas horas podría recoger las cenizas y si no tenía urna, podía comprar una allí mismo. Ella asintió, se alejó unos metros y por un instante pareció calmarse, pero luego regresó. Se acercó a él en silencio, tan cerca que podía sentir su respiración, y le susurró algo que lo dejó helado. «¿Puede tirar las cenizas o esparcirlas en algún lugar, pero no me las entregue?» Mi madre, al escucharlo, lanzó un grito ahogado y se cubrió la boca. Yo sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Mi padre apretó los puños con rabia contenida. «¿Tirar las cenizas de tu propia hija?», murmuró. «Ni siquiera quisiste despedirte, ni un rezo, ni una lágrima. Y ahora, esto». Su voz temblaba, pero trató de mantenerse sereno. Le respondí que no podía, contó, que mi trabajo terminaba en entregarle la urna, pero lo peor no fueron sus palabras, fue la manera en que me miró. No había súplica, había miedo, y no miedo a la muerte, sino a lo que podía salir de esas cenizas. El silencio en la cocina era tan espeso que parecía que el aire se había congelado. Yo escuchaba cada palabra y sentía como algo invisible se apretaba en mi pecho. Mi padre bajó la mirada, encendió un cigarrillo con manos temblorosas. «Nunca olvidaré ese susurro», dijo. Era como si ella no hablara de su hija, como si hablara de algo que había vivido en ella, algo que temía haber liberado. Mi padre dijo que él e Iván siguieron con lo que tenían que hacer. Buscaron un buen ganchillo de hierro y empezaron a arrancar los clavos. Cada uno saltaba con un crujido metálico que retumbaba en las paredes del crematorio vacío. El eco era tan fuerte que parecía que alguien más trabajaba junto a ellos, aunque estaban solos. Con cada clavo que caía, el hedor se volvía más espeso, más invasivo. No era el olor normal de un cuerpo sin vida. Era un aroma denso, corrosivo, que se pegaba a la garganta y daba la sensación de que respirabas podredumbre. Sentí que ese olor no solo llenaba la sala, dijo mi padre con un hilo de voz. Sentí que me llenaba por dentro. Cuando por fin levantaron la tapa, el aire se volvió irrespirable. Allí estaba la joven. Su rostro, aunque pálido y rígido, aún recordaba la foto del documento. Pero su cuerpo ya no era el de alguien que había muerto apenas ayer. La piel mostraba manchas oscuras, como quemaduras que avanzaban desde dentro. El vientre y las piernas estaban cubiertos por zonas de carne en descomposición. Era como si la vida se hubiese ido mucho antes de la fecha escrita en el certificado. Iván, temblando, balbuceó. «No puede ser. Ayer murió. No puede estar así». Mi padre lo miró sin responder, porque ambos sabían la verdad. Aquello no era un proceso natural, era otra cosa, algo que estaba devorando el cuerpo con una rapidez imposible. «La cerramos de inmediato», susurró mi padre, como si así pudiéramos tapar lo que habíamos visto. Le dije a mí mismo, no es asunto nuestro, pero en el fondo sabía que lo que había en ese cajón no era solo un cadáver, era algo que quería salir. El silencio en nuestra cocina se volvió insoportable. Mamá se llevó las manos al rostro y yo me quedé paralizado, imaginando ese momento. Y comprendí. No se trataba de un entierro común. Era el principio de algo que nunca debió cruzar a nuestro mundo. «Colocamos el ataúd en el horno», dijo mi padre, y pensé que al fin todo terminaría. Cerramos la compuerta, apreté el botón y el fuego rugió como siempre. Por un instante creí que la rutina volvería, pero estaba equivocado. El fuego se apagó.
no poco a poco, no como si faltara gas, no. Fue como si alguien hubiese puesto una mano invisible sobre las llamas y las hubiese sofocado de golpe. En el panel de control se encendió una luz roja. Fallo. Mi padre sintió que la sangre se le helaba. Iván se acercó al ventanuco del horno. Dentro, el ataúd ennegrecido soltaba humo, pero no había fuego, solo brasas agonizando. Se volvió hacia mi padre, con la cara blanca como la cal. «Esto no puede pasar», murmuró. Mi padre revisó todo: presión del gas, válvulas, interruptores, todo estaba en orden. La máquina no estaba rota, pero cuando intentó encenderla otra vez, ocurrió lo mismo. Un rugido breve, las llamas alzándose, y luego silencio, como si el horno se negara a quemar lo que contenía. Fue entonces cuando lo sentí, dijo en un susurro, que no era la máquina, era lo que estaba dentro. Se acercó al ventanuco y vio movimiento, muy leve, entre el humo y las brasas. Primero pensó que era un efecto de la vista, un reflejo, pero luego, la mano, una mano que se movía, rígida, ennegrecida, pero viva. Me dije, es un espasmo, un reflejo, pero el corazón me gritaba otra cosa. Iván retrocedió, tropezando con las herramientas. Mi padre, sin embargo, seguía mirando, paralizado, con la frente cubierta de sudor frío, porque lo entendió. El fuego no se apagaba por error. El fuego huía de lo que estaba en ese ataúd. Me acerqué otra vez al ventanuco, dijo mi padre. Tenía que ver qué pasaba ahí dentro. El cristal estaba cubierto de hollín, pero entre el humo y las brasas algo se movía. Primero pensé que era el ataúd desmoronándose, hasta que vi un rostro. No era el de una muerta, era otra cosa. La piel estaba quemada, susurró, pero aún se distinguían los rasgos. Los ojos se abrieron de golpe. No eran humanos, eran pozos negros, vacíos, sin brillo, y me miraban directamente a mí. Mi padre dio un paso atrás, pero no pudo apartar la vista. El rostro empezó a moverse, a acercarse al vidrio. La boca se abrió, pero no para gritar. No tenía lengua, ni labios. Solo una grieta negra que se extendía por toda la cara, como si la hubieran partido en dos. De esa abertura surgía algo que se retorcía. Gusanos, insectos, como si la carne misma estuviera viva. Juraría que me hablaba, dijo con voz ronca. Pero no eran palabras humanas, eran murmullos, como voces lejanas mezcladas con un zumbido. Iván gritó, retrocedió hasta la pared. Mi padre, en cambio, se quedó clavado, paralizado, con la sensación de que ese rostro estaba esperando que él respondiera. Y entonces ocurrió lo peor. Golpeó el vidrio, un golpe seco, brutal. El horno entero vibró. Una grieta recorrió el cristal y del otro lado, en la penumbra, esos ojos vacíos seguían mirándolo. En ese momento entendí, dijo, que aquello no era el cuerpo de una muchacha. Era algo que había estado dentro de ella, algo que no quería quemarse. El silencio en la cocina era tan pesado que yo mismo sentía la mirada de esos ojos negros a través de las palabras de mi padre. Mi padre guardó silencio unos segundos, como si las palabras ya no fueran suficientes. Entonces se levantó de la mesa, fue a la entrada y regresó con su teléfono en la mano. «No me creen», murmuró, «pero lo tengo aquí». Encendió la pantalla, buscó en la galería y después nos tendió el aparato. Yo lo tomé con cautela. En la imagen se veía claramente el ventanuco del horno. En el cristal aparecía el reflejo de mi padre con el teléfono en alto, temblando. Y detrás de él, «Dios mío», susurró mi madre, llevándose las manos al rostro. En el interior del horno había un rostro, quemado, ennegrecido, irreconocible como humano.
Los ojos eran dos huecos negros que parecían atravesar la pantalla. La cara estaba partida en dos por una grieta oscura que se extendía desde la frente hasta la barbilla. Y dentro de esa grieta, movimiento. Algo blanco, húmedo, que se retorcía. Gusanos, larvas, insectos. No era un montaje, ni podía serlo. Mi padre apenas sabía usar su teléfono, y en la foto se veía su reflejo, el miedo en su mirada, el pulso tembloroso. La autenticidad era innegable. ¿Entienden ahora?, dijo con voz ronca. Yo no estoy loco. Eso estaba ahí. Yo quise apartar la vista, pero no pude. Cuanto más miraba la imagen, más sentía que esos ojos me observaban a mí, no a él. Como si la foto no fuera un recuerdo, sino una ventana. Mi madre chilló, cerró el álbum de golpe y le devolvió el teléfono, como si quemara en las manos. Mi padre lo guardó en el bolsillo, bajando la cabeza. Yo tomé esa foto porque no podía confiar en lo que veía, pero al verla en la pantalla, supe que era real. El silencio se hizo insoportable, y yo comprendí que lo peor no era la imagen. Lo peor era la certeza. Aquello que habitaba el cuerpo de la joven ya había visto a mi padre. Ya lo conocía, y lo estaba esperando. Pensé que lo peor ya había pasado, dijo mi padre, que lo que vi en el ventanuco sería lo último. Pero entonces empezó a golpear. Al principio fue un ruido leve, como un crujido dentro del horno. Iván creyó que era la madera quebrándose, pero enseguida sonó el primer golpe, un golpe seco, brutal, que hizo vibrar todo el crematorio. Yo lo sentí en el pecho, susurró, como si alguien me hubiera golpeado a mí desde dentro. El metal tembló y el panel de control parpadeó con luces rojas. Luego vino otro golpe, más fuerte aún, y después otro y otro, cada vez más rápidos, más desesperados. Era como si algo dentro del horno quisiera salir. Iván retrocedió, con los ojos desorbitados. ¿Oyes eso?, me gritó. Eso no es un cadáver. El horno volvió a retumbar. Del ventanuco surgió una grieta y el cristal comenzó a astillarse. Y entonces lo escuchamos. Un grito. No un grito humano, no el lamento de alguien en dolor. Era una mezcla imposible. Cientos de voces, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos chillando al mismo tiempo. El sonido llenaba la sala, se metía en los oídos, en la cabeza. Era como si miles de almas se arrastraran contra las paredes del horno buscando salida. Iván gritó, corrió hacia el panel y activó la inyección de gas. Hubo un rugido y el fuego volvió a encenderse. El horno bramó y los alaridos se mezclaron con el rugido del fuego, convirtiéndose en un estrépito insoportable. Yo temblaba, dijo mi padre. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo, porque entendí que aquello no quería morir. Los golpes continuaban, más débiles pero constantes, y con cada uno el cristal del ventanuco se resquebrajaba un poco más. Sabía que no iba a resistir, concluyó mi padre en un susurro. Tarde o temprano, lo que estaba dentro iba a salir. Deberíamos haber corrido desde el primer golpe, dijo mi padre, pero estábamos paralizados, como si el miedo mismo nos hubiera encadenado al suelo. El cristal del ventanuco estalló. Los fragmentos salieron disparados y detrás de ellos apareció eso, una figura ennegrecida, retorcida, que se movía entre el fuego sin quemarse. Sus ojos vacíos brillaban como brasas apagadas. Iván gritó, y yo también. Fue entonces cuando nuestros cuerpos reaccionaron. Corrimos por el pasillo, las luces parpadeaban, las sombras se estiraban contra las paredes, y detrás de nosotros, pasos. Eran pasos pesados, arrastrados, susurró mi padre. Pero no se detenían, nunca. Intentaron salir por la puerta principal, cerrada.
Lo mismo en la salida de servicio, como si alguien las hubiera asegurado a propósito, dejándolos atrapados allí dentro. Iván empezó a golpear las puertas con desesperación, pero era inútil. El eco de sus puños se mezclaba con los golpes cada vez más cercanos, con el sonido húmedo de algo que avanzaba tras ellos. Encontramos una bodega abierta, continuó mi padre. Nos metimos dentro y apilamos cajas contra la puerta. Nos quedamos en silencio, respirando apenas. Afuera, los pasos pasaban de un lado a otro. De vez en cuando, un roce contra la madera, un jadeo áspero. Yo podía olerlo, dijo. No era el olor del fuego ni del humo. Era el mismo hedor que salió del ataúd. Cuando al fin todo pareció calmarse, se arriesgaron a salir. El pasillo estaba vacío, pero el silencio era peor que cualquier ruido. Y entonces, al doblar una esquina, lo vieron. El rostro, el mismo del horno, con la grieta negra atravesándole de arriba abajo. Y en medio de esa abertura, algo se movía. No pensamos más, jadeó mi padre. Corrimos hacia las ventanas. Las rompieron con las manos desnudas, arrancando la reja como locos. El vidrio les cortaba la piel, pero no importaba. Iván tropezó, torció el tobillo y cayó al suelo. Detrás de ellos, los pasos se acercaban cada vez más. Lo levanté como pude, dijo. Lo arrastré conmigo, y justo antes de saltar, miré hacia atrás. En la ventana del crematorio estaba la silueta, mirándolos, inmóvil, esperando. Saltaron. El aire frío los golpeó, el suelo los recibió con violencia. Pero estaban vivos, vivos, por ahora. Creí que después de escapar del crematorio todo terminaría, dijo mi padre. Pero el horror no se queda atrás tan fácilmente. Aquella noche llegó a casa distinto. Caminaba como un hombre derrotado y cada paso hacía eco en el pasillo. Yo no podía dormir. Escuchaba cómo se duchaba, cómo dejaba la ropa en un montón en el suelo. Pasé junto a esa ropa y lo vi. Movimiento. Pequeños gusanos blancos que reptaban entre las telas como si hubieran nacido de la nada. Me quedé helado. Quise decírselo a mamá, pero ella ya dormía. Pensé, mañana se lo cuento, con la cabeza más clara. Si hubiera sabido lo que nos esperaba. Me quedé despierto hasta tarde, pero al final el cansancio me venció. Cerré los ojos y el sueño fue profundo, hasta que un olor insoportable me arrancó de la cama. Humo. La casa entera estaba llena de humo negro, espeso, que ardía en la garganta. Me levanté a trompicones, me cubrí la cara con la camiseta y corrí al pasillo. Las llamas ya devoraban las paredes. ¡Mamá!, grité. Entré en su habitación. El fuego lo había consumido todo. Vi su cuerpo, reducido a un montón de carne ennegrecida, inmóvil sobre la cama. Quise acercarme, pero el calor me empujó hacia atrás. ¿Y papá?, pregunté, aunque sabía que nadie me respondería. No estaba. No había ni rastro de él, ni sus cosas, ni su sombra, nada. Como si se lo hubiera tragado el incendio. El fuego rugía. Sentí que las paredes iban a caer sobre mí. Corrí hacia la ventana, la abrí de golpe y me lancé al vacío. Caí con fuerza sobre el suelo húmedo, rodé y me quedé allí, tosiendo, con el pecho ardiendo. Los bomberos llegaron rápido, apagaron las llamas, pero ya era tarde. Mi madre había muerto y mi padre simplemente había desaparecido. Cuando uno de los bomberos me preguntó si alguien más estaba dentro, solo pude responder, él ya no está aquí, pero en el fondo sabía que sí estaba, en algún lugar, tal vez en las cenizas, tal vez en la sombra que nos observaba desde la oscuridad. El incendio lo redujo todo a cenizas, y al día siguiente, con los papeles firmados a toda prisa, enterramos a mi madre. El cementerio estaba desierto.
Apenas un puñado de familiares y algunos vecinos se reunieron alrededor de la tumba abierta. El viento helado hacía crujir los árboles y los cuervos sobrevolaban en silencio, como si esperaran algo. Yo estaba allí, de pie, mirando cómo descendía el ataúd al hoyo. Aún podía ver en mi mente la cocina iluminada la noche anterior, su rostro cansado, su mano sobre la de mi padre, intentando calmarlo. Y ahora solo quedaba la tierra. Lo más extraño, recordé en voz baja, fue que el sacerdote no vino. Tenía que estar aquí, pero canceló en el último momento. Dijo que no podía. Mi madre fue sepultada sin oraciones, sin himnos, sin las palabras que deberían acompañar a un alma al descanso. Solo el ruido seco de la tierra cayendo sobre la madera. Y entre la gente, todos murmuraban la misma pregunta: ¿dónde está tu padre? Nadie lo había visto desde la noche del incendio. Los bomberos juraban que dentro de la casa no había cuerpo, ningún rastro, solo humo, ceniza y silencio. Yo sabía la verdad. No lo dije, pero la sabía. Mi padre no estaba muerto, al menos no en el sentido en que todos creían. Él se había convertido en otra cosa. Me quedé hasta el final, cuando los demás ya se habían marchado. Solo yo, frente a la tumba fresca, en un rincón del mismo cementerio donde él había trabajado tantos años en el crematorio. El viento trajo un sonido extraño, como un susurro, como un gemido lejano, y por un momento, entre las sombras de los árboles, me pareció ver una figura, ancha de hombros, inmóvil, observándome. «Papá», susurré, pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Solo quedaba la sensación de que alguien me vigilaba desde la oscuridad. Ese día entendí que había enterrado a mi madre, pero lo de mi padre era diferente. No lo había perdido. Él me había perdido a mí y se había perdido a sí mismo. Pasaron los días, pero el silencio no trajo paz. Cada recuerdo de esa noche me taladraba la cabeza y poco a poco empecé a ver el patrón. La madre de la muchacha no lloraba, me repetía. No estaba triste, estaba aterrada. No era duelo lo que la dominaba, era pánico. Ella sabía que su hija no había muerto sola, que algo vivía en su interior, y ese algo no había desaparecido con la última exhalación. Lo entendí demasiado tarde. Cuando el cuerpo fue colocado en el horno, no era solo un cadáver, era una prisión, y al romperse, al reducirse a brasas y cenizas, lo que estaba dentro quedó libre. Recordaba las palabras de mi padre: no quería quemarse. Sí, no quería morir, porque no podía, porque no era humano. Entonces comprendí por qué la mujer rogaba que tiraran las cenizas. Ella quería que ese vínculo se rompiera, que nada quedara en este mundo. Pero el destino fue cruel. La criatura encontró una salida y eligió a mi padre. Susurré para mí mismo. Todo coincidía. El hedor en su ropa, los gusanos reptando donde no debían estar, el miedo en sus ojos, como si no fuera ya él quien miraba, sino algo detrás de él. Y luego, el incendio. El cuerpo de mi madre quemado hasta desaparecer. Pero de él, ni rastro. Los bomberos lo dieron por muerto. La familia lo dio por desaparecido. Pero yo sabía otra cosa. Su cuerpo seguía en pie. Su voz aún podía sonar. Pero lo que caminaba en él ya no era mi padre. Desde ese momento, el mundo dejó de ser el mismo para mí, porque entendí que la muerte no siempre es el final. A veces la muerte es una puerta. Y aquella noche, en el crematorio, alguien la abrió. Volví a la casa después del funeral. No quería, pero algo me empujaba a entrar allí, como si tuviera que enfrentarme a lo que había quedado entre esas paredes. El silencio era absoluto. Ni el ruido de los vecinos, ni el motor lejano de la calle. Nada.
solo el crujido del suelo bajo mis pasos, y pronto me di cuenta de que no estaba solo. Las primeras noches escuché pasos en el pasillo, pesados, arrastrados, el mismo sonido que mi padre describió en el crematorio. Salía de mi habitación para comprobar y no había nadie, pero el aire todavía vibraba, como si algo acabara de pasar por allí. Después vinieron las sombras. Las esquinas parecían más oscuras, más profundas de lo normal. En el reflejo del televisor apagado vi una silueta alta, inmóvil, observándome. Giré la cabeza y no había nada. Una madrugada, mientras recogía la ropa chamuscada que había quedado de mi padre, vi movimiento entre las telas. Me acerqué y contuve un grito. Gusanos blancos, igual que los que encontré antes, reptaban, vivos, aunque no había nada que los alimentara. La peor señal fue la cruz en la habitación de mis padres. Había estado colgada allí por años, nunca se movió, pero ahora la encontraba en el suelo, una y otra vez. La volví a colgar con mis propias manos, asegurándola con un tornillo. Y al amanecer, volvió a caer. Yo sabía lo que significaba. No era azar, no era casualidad, era una advertencia. Él está aquí, me dije en voz baja, aunque no quería escucharlo. Mi padre volvió, pero no como antes. Desde entonces ya no pude dormir tranquilo. Me tapaba con las mantas, pero sentía una presencia cerca de mi cama. A veces despertaba con olor a humo, como si el fuego aún siguiera ardiendo en el pasillo. Y en esos momentos, lo juraría, alguien respiraba junto a mí en la oscuridad. Las noches se hicieron eternas. Yo ya no dormía. Me quedaba despierto, mirando fijamente la puerta de mi habitación, esperando escuchar esos pasos que cada vez sonaban más cerca. Y entonces ocurrió. Eran casi las 3 de la madrugada cuando lo escuché. Un arrastre lento, pesado, que avanzaba por el pasillo. Mis manos sudaban, mi corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que se iba a salir del pecho. La sombra se detuvo justo frente a mi puerta. Me giré muy despacio hacia la rendija y allí lo vi. Una silueta, alta, de hombros anchos. Conocía esa forma. Era él, mi padre. El aire se volvió irrespirable. Quise llamarlo, pero la voz se me quebró en la garganta. La figura permanecía quieta, como si supiera que yo lo observaba. Solo se escuchaba una respiración grave, áspera, como si pasara a través de carbones encendidos. «Papá», logré susurrar. No respondió. Pero el silencio era peor que cualquier palabra. Cuando parpadeé, la silueta ya no estaba. Abrí la puerta de golpe y el pasillo estaba vacío. Pensé que había sido una alucinación, hasta que me di cuenta de que el aire olía a humo, y en la pared del pasillo, ennegrecida por las llamas del incendio, se distinguía una huella, la marca de una mano, carbonizada, como si alguien la hubiera dejado allí segundos antes. Esa noche soñé con él, o tal vez no fue un sueño. Estaba en el crematorio, frente al horno, y tras el cristal vi su rostro, el de mi padre, pero partido por esa grieta negra que conocía demasiado bien. Gusanos asomaban por la abertura, retorciéndose. Entonces me habló. «Hijo», dijo con una voz profunda, hueca, que no era humana. «Ya no soy yo». Me desperté empapado en sudor, con el eco de esas palabras en mi cabeza. Pero lo peor fue que, en el silencio de la madrugada, juraría que aún lo escuchaba respirar junto a mi cama. He intentado convencerme de que todo lo que pasó puede explicarse. El cansancio, la locura, el dolor de perder a mi madre. Pero, en lo más profundo, sé que no es así. Mi padre no murió en aquel incendio. No desapareció. Algo lo tomó. Algo que nació en el cuerpo de aquella muchacha y que se liberó en el horno. Y cuando salió, lo eligió a él. Desde entonces lo siento cerca. A veces en la calle, entre la multitud, distingo su silueta.
Oigo los pasos arrastrados detrás de mí en pasillos vacíos, y en las noches de insomnio el olor a humo vuelve a llenar la casa. Sé que no soy el único que lo percibe. El viento a veces trae murmullos, voces mezcladas, iguales a aquellas que mi padre escuchó desde el horno, voces que no suplican, voces que llaman. He llegado a una conclusión terrible: la muerte no siempre es el final, a veces es una puerta, y cuando se abre, nunca sabemos qué puede cruzarla. Por eso, si alguna vez, en mitad de la noche, escuchas pasos pesados frente a tu puerta, no mires, no hables, no intentes abrir, porque puede que del otro lado no haya un extraño. Puede que sea alguien que conoces, alguien que ya no es humano. Pausa. Silencio absoluto. Y si decides mirar, recuerda mis palabras, porque una vez que lo veas, ya nunca podrás escapar de su mirada. Tras el funeral de mi madre, regresé a la casa. Todo estaba igual que antes. Y, al mismo tiempo, nada lo estaba. El aire era espeso, como si las paredes hubieran absorbido el humo del incendio. Las primeras noches comencé a escucharlo. Pasos, pesados, arrastrados, avanzando por el pasillo. Me levantaba, buscaba con una linterna y no había nadie, pero el eco quedaba en el suelo, como si algo invisible acabara de pasar. Después fueron las sombras. Se hacían más largas, más oscuras. En el reflejo del televisor apagado, vi una silueta alta, de hombros anchos, observándome. Giré la cabeza y desapareció. Una madrugada recogí la ropa que quedaba chamuscada en un rincón, y allí, entre los pliegues, se movía algo. Gusanos, blancos, húmedos, retorciéndose. Exactamente los mismos que había visto antes en las prendas de mi padre. Pero lo peor fue la cruz. Llevaba años colgada sobre la cama de mis padres. Nunca se había movido. Hasta entonces. Una noche escuché un golpe seco y al entrar la encontré en el suelo. La volví a colgar, esta vez con un clavo más fuerte, y a la mañana siguiente estaba caída de nuevo. Ya no dudaba. No era un accidente, era una señal, una advertencia. Él está aquí, me dije con un hilo de voz. Mi padre ha vuelto, pero no como antes. Desde entonces no puedo dormir tranquilo. Incluso con la luz encendida, siento su respiración cerca de mi cama. Y a veces, en mitad de la oscuridad, juraría que alguien se inclina sobre mí esperando que abra los ojos. Las noches se convirtieron en una tortura. Me quedaba despierto, mirando la puerta, esperando oír esos pasos. Y una madrugada los escuché. Eran las 3 en punto cuando el silencio se rompió. El sonido de algo pesado, arrastrado, acercándose por el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el ruido lo delataría. Se detuvo frente a mi habitación. A través de la rendija vi una sombra, alta, de hombros anchos. La reconocí al instante. Era él, mi padre. Quise llamarlo, pero mi voz se quebró. La figura permanecía inmóvil, solo se escuchaba una respiración áspera, como un carbón ardiendo en la oscuridad. «Papá», susurré temblando. No contestó, y cuando parpadeé, la sombra ya no estaba. Abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, pero el aire olía a humo, y en la pared había una marca, la huella de una mano negra, carbonizada, recién puesta. Esa noche soñé con él, o quizá no fue un sueño. Me vi en el crematorio, frente al horno. Tras el cristal apareció su rostro, mi padre, pero desgarrado por una grieta oscura que lo partía en dos. De la herida asomaban gusanos, retorciéndose en silencio. Entonces habló. «Hijo», dijo con una voz hueca, inhumana, «ya no soy yo». Me desperté empapado en sudor, pero lo peor no fue el recuerdo del sueño. Fue que, en el silencio de mi cuarto, seguí escuchando su respiración justo al lado de mi cama,
He intentado convencerme de que todo esto puede explicarse, que fueron alucinaciones, que el dolor por la muerte de mi madre y la desaparición de mi padre me rompieron la cabeza. Pero en el fondo sé la verdad. Mi padre no murió en el incendio, no desapareció, fue tomado. Algo escapó del cuerpo de aquella muchacha, algo que el fuego no pudo destruir, y cuando quedó libre, lo eligió a él. Desde entonces lo siento cerca. En las calles desiertas escucho los mismos pasos arrastrados detrás de mí. A veces, al mirar por la ventana, creo ver su silueta, inmóvil, observándome. Y en las noches más silenciosas, el olor a humo llena mi cuarto, como si el incendio nunca hubiera terminado. He llegado a una conclusión terrible. La muerte no siempre es el final. La muerte es una puerta. Y una vez abierta, no podemos controlar qué cruza desde el otro lado. Por eso, si alguna vez escuchas en la madrugada pasos pesados frente a tu puerta, no mires, no llames, no abras, porque puede que no sea un extraño, puede que sea alguien a quien conoces, pero que ya no es humano. Pausa. Silencio absoluto. Y si decides mirar, recuerda esto. Una vez que sus ojos te encuentren, ya no habrá manera de escapar.